El día de hoy está con nosotros Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nos va a dar un avance de las obras carreteras que tenemos en todo el país, cómo vamos, qué falta, y también obras muy importantes que hemos estado haciendo en el estado de Guerrero desde el huracán John, que son cerca de 68 puentes, ¿verdad?, que se están rehabilitando, muchos de ellos ya quedaron. Entonces presenta a Jesús, contestamos sus preguntas y luego al final el detector de mentiras. Adelante, vas allá. Ahora empezamos más temprano, ¿no? Pues buenos días, con su permiso. Mira. Dice que son 6:22 de la mañana. Ya quedó. 6:22. Buen día a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta. A continuación, informamos los avances de infraestructura carretera. Adelante. Lo he dividido en obras de continuidad, ejes prioritarios, puentes y distribuidores viales y el programa carretero de Guerrero. Adelante. Comienzo con la obra de San Ignacio Tayoltita en los estados de Sinaloa y Durango. Esta obra ya está concluida. Ya en los próximos días estaremos inaugurándola, sin embargo ya está dando servicio. Es una obra de 96 kilómetros, 3 viaductos, 14 puentes y un túnel. Aquí les estuvimos informando justamente el viaducto El Saus, lo iniciamos en los últimos meses, fue lo último en concluirse y la obra pues ya está lista, es una obra de continuidad. El segundo punto, Chiapas, el puente Rizo de Oro. Aquí iniciamos los montajes de las estructuras, sin embargo, detectamos esfuerzos importantes en los cables y de ahí que se determinara rediseñar el sistema de montaje, reforzarlo. Se tiene ya el sistema probado y muy pronto estaremos montando ya desde el sistema con el carro. Iniciamos montajes abajo, como ven ya la estructura, pero esto es un proceso muy lento y además no nos permitiría montar la parte central. Entonces tuvimos que modificar el sistema de izaje y eso pues nos ha llevado a hacer una reprogramación. El avance es de 82%. En el puente Nichupté, adelante. Vamos muy bien, está para concluirse en diciembre. Como ven, pues los tramos del entronque con la avenida Colosio está terminado. Aquí estamos por colar ya la última losa de la estructura del puente metálico y traemos 5 frentes de montaje de traves y de columnas. En la zona lagunar ya nos faltan muy pocas columnas y de traves también estamos avanzando con los rendimientos necesarios para concluir en diciembre. Aquí vemos las últimas traves que se fabricaron y estamos también fabricando tabletas, que es lo último que estaríamos montando. Entonces va bien el puente Nichupté y tiene la programación para concluirse en diciembre. Una vez que se concluya, estaremos haciendo en el entronque 2 pasos que ahorita no podemos construir porque nos bloquearíamos la zona de obra y eso se estaría haciendo el próximo año. Adelante. En cuanto a los ejes prioritarios, la inversión en este concepto, la inversión del presupuesto de egresos de la Federación es de 10,000 millones para este año, son 193 kilómetros. Adelante. Aquí vemos el primero en los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, es la carretera Cuautla-Tlapa. Son 385 kilómetros, este año estamos haciendo 30 kilómetros en Guerrero, 4 puentes, 3 kilómetros en Puebla y llevamos un avance del programa 2025 de 48%. Vemos imágenes, por ejemplo, de este tramo que es Igualapa, Chilistlahuaca, Lacatlatzala y también ya se inició el entronque Palomas a Acatlán,
que son los 2 tramos que estaremos haciendo de este eje prioritario en 2025. Siempre estamos construyendo tramos operativos entre comunidades. Entonces, año con año vamos concluyendo tramos que se ponen en funcionamiento y que comunican comunidades. La siguiente, San Luis Potosí, Hidalgo, tenemos la carretera Tamazunchale-Huejutla, parte del corredor que va desde Pachuca hasta Tampico. Para este año traemos 20 kilómetros en Hidalgo y 10 kilómetros en San Luis Potosí, y aquí vemos los avances. Básicamente aquí hay mucha excavación, hay movimientos de tierra, como ven, cortes, y son modernizaciones de carreteras. La siguiente. En Sonora, Chihuahua, es Bavispe, Nuevo Casas Grandes, son 67 kilómetros. Esta obra se terminará en 2025, tiene 7 puentes, 2 entronques, y como ven, ya traemos muy avanzados los trabajos de terracería. Estamos por iniciar montaje de traves en los puentes, y también ya hay algunos tramos que van a iniciar su recubrimiento con la superficie de rodamiento. Entonces, también está avanzando bien, a pesar de lluvias y de algunas contingencias, hemos recuperado los tiempos. Adelante. En cuanto a los estados de Tabasco y Campeche, tenemos la carretera Macuspana-Escárcega. Aquí este año estamos haciendo 12 kilómetros en Tabasco y 4 en Campeche, un entronque, 2 puentes y 2 entronques en Campeche. Es una ampliación de 2 carriles a 4 carriles. Ahorita van a poder observar desde las obras de drenaje hasta los puentes, y también algunos tramos donde ya estamos cambiando la circulación al tramo terminado de terracería, los tramos que ya tenemos con carpeta, porque vamos a rehabilitar la carretera existente. Entonces, en total quedará una carretera de 4 carriles. Y lo que les mencionaba, ya estamos terminando de asfaltar uno de los cuerpos, y vamos a cambiar la circulación para poder entrar a la conservación del segundo cuerpo. Adelante. En Oaxaca y Guerrero, el eje prioritario Salina Cruz-Zihuatanejo. Este año traemos la ampliación y en algunos casos construcción de 8 puentes de Coajinicuilapan hacia Acapulco, y la intervención de la ampliación de Pochutla a Huatulco. Como ven, ya concluimos algunos de los puentes. Puentes es pequeño, pero estamos, como vieron, haciendo cuerpos completos. En el caso de, aquí se ve el cuerpo completo que se está construyendo en el puente Copala y en algunos de los otros. Prácticamente en todos vamos saliendo ya de cimentación con marcos, en algunos ya llevamos montajes de traves. Aquí, obviamente, la época de lluvias nos afecta en cuanto a la construcción sobre las zonas donde pasan los ríos. Sin embargo, ya estamos saliendo de esa etapa, y estos se estarán concluyendo este año, y también el tramo que les mencionaba, que ahora veremos alguna imagen de que es Pochutla-Huatulco, que tiene movimientos de tierra muy importantes, cortes y rellenos para dar la sección. Como ven, aquí todavía falta en esta sección el corte. Adelante. En cuanto a Morelos, el circuito Tierra y Libertad, pues son en total más de 300 kilómetros, porque estamos haciendo el circuito y adicionalmente algo muy importante, las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, que son más de 75 kilómetros. Ya se rehabilitaron, esta es parte de las imágenes de la rehabilitación de estas rutas y también de algunas secciones del circuito. Y en este circuito está el puente Jojutla, que el día de mañana estaremos inaugurando. Ahorita veremos alguna imagen. Este es el puente, ya está concluido y mañana se estará ya abriendo a la circulación. Adelante. El Estado de México y Guerrero tenemos el eje prioritario Toluca-Zihuatanejo, en este caso Toluca-Tejupilco. Aquí contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Son 12 kilómetros, 3 entronques, se está ampliando a 12 metros. 2 puentes y llevamos 33% de avance, vamos bien,
Y bueno, pues como vieron, no nada más es la ampliación de la sección a nivel, sino siempre requerimos de ciertas estructuras para dar las secciones completas. Adelante. En Sonora, Chihuahua, el Guaymas, Esperanza, Yecora, Chihuahua, contamos con el apoyo de la Secretaría de Marina. Está por iniciarse el 15 de octubre. Se llevó a cabo una licitación, ya se cuenta con la empresa y ya están por iniciar. Entonces, aquí estaremos muy pronto reportando ya avances. Adelante. En cuanto a puentes y distribuidores, la inversión en 2025 es cercana a los 1.800 millones. En total para toda la administración van a ser 21 puentes. En este caso hemos arrancado 11 y traemos esta inversión en este año. Adelante. Aquí los avances, el puente de la Glorieta allá en Baja California, de las mujeres libres, que ya tiene nombre. Mujeres Libres de Baja California Sur, decidí. Mujeres Libres de Baja California Sur, pues se concluyó en la última ocasión, les describí, estábamos haciendo un canal, un túnel para desviar grandes avenidas de agua. Ese ya no se ve, ya está enterrado y ya se comenzó la construcción de las pilas. El proceso constructivo aquí es que se van perforando pilas, esas son la barrera de uno de los lados que nos hace el muro para poder hacer el puente a desnivel. Entonces, ya estamos también desviando una línea de agua y aquí ven las máquinas que están perforando estas pilas. No sé si conocen, en Periférico, así se construyeron parte de las secciones de las ampliaciones de las partes a desnivel. Entonces, estamos siguiendo ese mismo procedimiento constructivo y pues va bastante bien. En cuanto al puente de Alameda Oriente, continuamos con los desmontajes. Aquí es una demolición pues un poco lenta porque hay que ir cortando el firme de compresión y luego desmontando trave por trave. Entonces no es una demolición que se haga como normalmente hacemos en los edificios, sino es prácticamente desarmar el puente y pues estamos avanzando. Adelante. En Colima, el puente de Arco Norte tiene 55% de avance. Como ven, prácticamente en todos los puentes estamos saliendo de cimentaciones, ya en muchos con frentes de columnas, y a la par que ven esto se están fabricando las traves. Entonces, el proceso constructivo, una vez que salimos de cimentación y tenemos la estructura superior, es muy rápida la instalación o el montaje de traves y luego el colado del firme de compresión. Aquí es un 55% de avance. Vamos al libramiento Arcosur, está en un avance similar. Puentes muy importantes para la ciudad de Colima y como ven, pues ya saliendo de la parte estructural y todavía trabajando en uno de los extremos en las cimentaciones. Adelante. En Presa Las Trancas, igual que en el Chical, puentes que fueron afectados por huracanes, que estamos construyendo nuevos con otras especificaciones para poder tomar avenidas o resistir avenidas con periodos de retorno de 1000 años. Estos fueron los últimos en iniciar, estamos aquí sí arrancando con cimentación, pero bueno, están programados para terminarse para el próximo año. En Morelos, adelante, el Jojutla. Bueno, este es el segundo, el de reconstrucción de Presa Las Trancas, y este es el Chical, igual perforando pilas para construir las cimentaciones y posteriormente ya iniciar los demás montajes o los demás procesos. Pasamos a Morelos. Este es el puente que mañana se pone en operación. Era un puente de un solo carril. Ahora ya tenemos la doble sección, se desmontó el puente anterior y está listo para ponerse en operación mañana. Adelante. En cuanto a Veracruz, el acceso del puerto de Veracruz, la semana pasada pude estar en sitio. Aquí son 2 cuerpos los que se van a construir. Estamos construyendo el primero este año.
va muy bien, están por terminar ya todas las cimentaciones y ya se inició la fabricación de traves, entonces muy pronto se estarán montando las traves para, una vez que se concluya este cuerpo y se desvíe el tránsito por ahí, podamos intervenir el cuerpo del otro lado. Adelante. En Nayarit y Jalisco, el Amado Nervo, igual, como ven, todos ya saliendo con las columnas, a la par se están fabricando las traves. Este es el lado de Nayarit, el otro lado del puente Ameca es el lado de Jalisco. Estamos trabajando de los dos frentes para conectar y en cuanto bajen un poco las aguas ya estaremos construyendo sobre la parte del río. Adelante. En Tlaxcala, el viaducto Santa Ana, que también, pues, como ven, son varios frentes de trabajo, saliendo de cimentación, y así como sale de cimentación, sigue el proceso constructivo de columnas y posteriormente de montaje de traves. Ya, obviamente, liberada toda la obra inducida, que también en todos estos puentes normalmente tenemos obra inducida, sobre todo en las zonas urbanas. Sinaloa, el Pérez Escobosa, fue de los últimos también en iniciar y nuevamente se puede observar el avance ya en la superestructura. Adelante. En cuanto al programa carretero de Guerrero, este es importante por la cantidad de infraestructura que se está atendiendo. En 21 puentes hay reparaciones, hay intervenciones, pero hay 2 ampliaciones en 2 de los puentes y hay construcción de 45 puentes, 4 ya concluidos. Entonces, como ven, pues son intervenciones importantes en todo lo que es la reconstrucción de afectaciones por huracanes en Guerrero. Vean pues el tipo de intervención que se está haciendo. Adelante. Y finalmente, el avance global de la infraestructura carretera con presupuestos de egresos de este año, de PEF, es 60%. Tenemos 70 frentes de trabajo, 6,000 trabajadores, 1,700 máquinas y una inversión total de 17,000 millones. Adicionalmente están las autopistas, que son 8 autopistas que se están trabajando y que tienen una inversión de 14,000 millones este año. Es lo que denominamos inversión mixta. Y es cuanto. Gracias, Jesús. Pues esta es la información del avance de obras carreteras. Vamos con preguntas. A ver, vamos. A ver, ¿quién será? A ver, el compañero que estaba desde hace tiempo, no me acuerdo de tu nombre, que traes chamarra azul. ¿Tú? Sí. No, atrás. ¿Tú que levantaste la mano? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Sósimo. Sósimo. Más atrás. Sósimo. Gracias. Buenos días, presidenta, servidores públicos. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Presidenta, quería preguntarle sobre algunos de los litigios que Grupo Salinas tiene con el Estado mexicano. No solamente tienen que ver con estos impuestos que tienen que ver con el fisco. Quiero plantearle en esta ocasión, presidenta, el asunto del litigio para explotar una área natural protegida, particularmente una reserva de la biosfera que está en Baja California Sur. Resulta, presidenta, que el grupo Zapal, desarrollador Zapal, bueno, pues tiene parte de Invectur, tiene un litigio porque dice que parte de esta reserva de la biosfera es de su propiedad, cuando se trata de terrenos nacionales, y en 4 ocasiones el Tribunal Superior Agrario ha fallado precisamente a favor de la nación. Sin embargo, desde fuera de los tribunales agrarios, desde el Poder Judicial, se amparan para que vuelva a revisar el Tribunal Superior Agrario si es que estos terrenos son o no de este grupo privado. Decíamos, son 4 ocasiones y hoy de nueva cuenta está un tribunal diciéndole
a el Tribunal Superior Agrario que revise por quinta ocasión si es que tiene la razón, en este caso, el Grupo Invectur, de Grupo Salinas. Y en ese sentido, presidenta, bueno, pues preguntarle su opinión sobre esta situación y si estaba usted enterada de este litigio en el que una reserva de la biosfera es disputada por este grupo privado. Sí, en efecto hay un litigio y también es de los casos que se han llevado mucho tiempo por las características de los amparos que se hacen a partir de cualquier resolución de la autoridad, y con gusto revisamos en qué momento está, en qué situación está en este momento, porque no tengo el último dato, pero lo revisamos y lo informamos. Digamos, pero ¿tiene su gobierno la intención de, en efecto, defender como terreno nacional? Sí, se sigue litigando, evidentemente, sí. Gracias, presidenta. Siguiendo precisamente con tribunales agrarios, yo aquí le había planteado que ya hay una situación complicada en materia de los tribunales, porque no solamente es que hayan 22 que no tienen un titular vigente, muchos tienen ya 9 años incluso que concluyó el periodo para el que fueron nombrados como magistrados en estos tribunales agrarios, y ya fuera de este periodo siguen litigando, siguen fallando porque no ha habido renovación en el caso de ellos. Aquí son muchos años precisamente de neoliberalismo, y muchos de los magistrados incluso que hoy están al frente de estos tribunales unitarios agrarios no creen en la propiedad social de la tierra. Como ejemplos podemos presentarle, presidenta, el caso de ejidos tan emblemáticos como el de Motul, precisamente allá en el sureste mexicano, el ejido de Carrillo Puerto, donde se generaron una de las primeras reparticiones agrarias en este país, producto de la Revolución Mexicana, y que hoy se encuentra pues prácticamente en proceso de disolución por fallos desde los tribunales agrarios en favor de inmobiliarias, en favor de empresas privadas. No es el único caso, está el caso de, por ejemplo, el ejido de San Nicolás de los Garza, otro ejido también emblemático, porque ahí, bueno, en el norte de la República, han defendido frente a la mancha urbana, frente a la urbanización, pues precisamente sus terrenos. Y resulta, presidenta, que de manera invariable, cada que se litiga, cada que llega al Tribunal Superior Agrario una situación de disputa, el Tribunal Superior Agrario o particularmente algunos magistrados, por consigna prácticamente fallan en contra de la propiedad social de la tierra. Entonces, preguntarle en ese sentido, presidenta, si hay alguna fecha de su gobierno para enviar nuevos nombramientos, o bueno, serían propuestas al Senado de la República, y cuándo sería. En ambos casos, Tribunal Agrario y Tribunal Administrativo, estamos por enviar ya las propuestas. En ambos casos hay muchísimos magistrados, tanto de sala superior como magistrados en general, que no están nombrados. Como está hoy la ley, la presidenta envía propuestas y el Senado de la República los aprueba. Entonces, antes de que termine el año, en este periodo, vamos a enviar algunos de ellos. Estamos buscando pues los mejores perfiles, personas honestas y que conozcan de los temas. Gracias, presidenta. Bueno, aquí también se ha planteado algunas situaciones complicadas en materia de personas que están pues injustamente presas. Quisiera yo referirme hoy, presidenta, al caso de los 5 de Cancún, allá en Chiapas. El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias ha emitido una opinión en el que considera que Manuel Santís Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez y Agustín Pérez Velasco son presos de conciencia que han sido irregularmente aprehendidos. Estos defensores del territorio, defensores también de la naturaleza, bueno, pues se han opuesto a algunos de los megaproyectos, y ellos señalan que precisamente por eso es por lo que se les ha perseguido. Pero más allá de la propia opinión que pudieran tener ellos y organizaciones defensoras de derechos humanos, hay una opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, donde, bueno, pues señala que deberían ser liberados. Preguntarle a usted si hay algún tipo de diálogo con estas
con esas organizaciones que además respaldan a estos 5 de Cancún, y si hay visos de que pudiera ser atendida esta opinión de la ONU para liberarlos. Le pedimos a la secretaria de Gobernación que nos informe y nos informe a todos. Un gusto. Gracias, presidenta. Y nada más sobre 2 pendientes que habían quedado en algunas preguntas que le había planteado anteriormente. Uno tiene que ver con la deforestación. Le había yo comentado que hay un legado muy importante, pues perjudicial para la sociedad mexicana, de un territorio deforestado que es más grande que países enteros. Usted comentó que había ya un estudio que se había realizado y que se presentaría en los próximos días. Sin embargo, no ha ocurrido preguntarle si hay una fecha para presentarlo. Dices en general la deforestación en México, ¿no? Sí. Sí, lo está haciendo Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat. Vamos a ver si ya lo tiene y los distintos mecanismos que estamos diseñando para evitar tanto participación de la Guardia Nacional en la vigilancia como opciones alternativas a pues grupos que a lo mejor no tienen otra oportunidad de vida y que están deforestando. O casos como la selva en el sureste, en donde se está deforestando para producción agrícola. Entonces, en todos los casos, Semarnat está buscando alternativas y lo presentamos, ya lo deben tener listo. Sí. El otro pendiente, presidenta, es sobre si podremos conocer las asistencias de los gobernadores de cada entidad de la República a las sesiones del Gabinete de Seguridad que ellos encabezan. Sí, pues, digamos, hoy estuvo Delfina para hacer la evaluación del Estado de México, Delfina Gómez. A lo que me refería es a la que en cada estado es la que se lleva a cabo. Se había convertido prácticamente en un indicador durante el sexenio pasado. ¿A quién asiste? ¿Qué gobernadora? Sí, cómo no, lo presentamos en el próximo informe de seguridad. Muchas gracias. Sí, claro que sí. A ver, por acá, vamos a ver, acá ya preguntaron, a ver el compañero que no pregunta. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Armando Martínez, de Grupo Milenio. Presidenta, preguntarle, ayer la Cámara de Diputados recibe la minuta sobre esta reforma a la Ley de Amparo, que si bien usted ya se ha posicionado por corregir este artículo transitorio que le fue agregado en el Senado de la República, pues no se ha hecho público a solicitud de quién se agregó pues este artículo transitorio. Saber si le fue reportado, presidenta, o qué información tiene al respecto. Yo creo que lo importante es que hay de la mayoría de los senadores y diputados, un reconocimiento de que no quedó claro el artículo. De acuerdo con lo que platicamos con el ministro Saldívar, con la consejera jurídica, hay una parte en las leyes procesales que en el momento que se aprueba una ley, procesales quiere decir que regula el proceso en el que se sigue un juicio. Hay jurisprudencia de la Corte en donde se han aprobado leyes que tienen que ver con los procedimientos y que aunque venga un juicio desde antes, los nuevos procedimientos hacia adelante pues ya se hacen a partir de la nueva ley. Ese parece lo que quiso establecer algunos senadores en este transitorio, que es totalmente legal y no tiene nada que ver con la retroactividad, porque son los procesos, los tiempos de los procesos y las características de los procesos. De todas maneras queda confusa esa redacción, entonces es muy importante que se aclare y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo. Entonces ahora llega, ¿cuál es el procedimiento? Cuando se aprueba una ley en una Cámara puede haber 2 opciones, una que sea una fe de ratas que se planteó de una manera, digamos, a la hora de la aprobación quedó mal una pequeña redacción y el Senado decidió que era mejor no hacerlo a través de la fe de ratas, sino que se fuera a la Cámara de Diputados, ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto a este transitorio y lo regresen al Senado de la República para su aprobación. Entonces eso es lo que va a ocurrir, ya está en la Cámara de Diputados y entró a comisiones y ahí pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión, la Cámara de Diputados. Muy bien.
Presidente, en otro tema, me gustaría preguntarle, el pasado 30 de septiembre pues venció este plazo para que las farmacéuticas que no habían entregado pues estos medicamentos pues pudieran hacerlo, y ya el 1 de octubre dijo usted que empezarían estas sanciones. A ver finalmente si se tiene este número de cuántas empresas farmacéuticas serían sancionadas y en qué proceso. El martes lo informa el Gabinete de Salud. Viene el próximo martes y ahí lo informamos. Algunas sí cumplieron y otras no. Muy bien. Presidenta, por último, me gustaría preguntarle, ayer en Ecuador se da un atentado contra el presidente. Si bien sabemos la relación que se tiene con este país, ¿sabe la postura del Gobierno de México, Presidenta? Bueno, primero tiene que aclararse, obviamente, en qué circunstancias se dio, pero nosotros siempre estamos nunca vamos a estar a favor de un atentado, jamás. Cualquier decisión en un país, desde nuestra perspectiva, tiene que hacerse de manera pacífica. Pero primero pues tiene que aclararse y después quizá ya podríamos comentar más, pero no estamos a favor más que atentado fue pedradas, ¿no?, que se dieron a un auto, porque atentado podría parecer con arma de fuego o algo así. Fueron pedradas de un grupo contra su vehículo, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera nosotros siempre buscamos soluciones pacíficas en cualquier circunstancia. Gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos por acá. A ver, vamos con la compañera. Gracias, presidenta. Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Presidenta, hace unas semanas hubo una persona que fue operada de cirugía plástica, aproximadamente hace un mes en Monterrey, donde ella falleció. Nos dimos a la tarea de investigar este hecho y fue operada por un cirujano estético, no un cirujano plástico. En la cédula profesional viene documentado que le dieron la cédula en el 2024 por la SEP, donde ella estudió donde el doctor estético estudió en la Escuela del Conde, de la Universidad del Conde de Veracruz. Estos REBOEs fueron eliminados, se le quitaron a él en el 2023. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le pudo haber dado la SEP una cédula profesional a un doctor de la Escuela del Conde en el 2024? O sea, no suena lógico porque ya no tenía REBOE. Entonces, me gustaría que se investigara. Y por otro lado, en la página de la SEP están los REBOEs todavía vigentes cuando ya se los quitaron en el 2023. Yo lo que quiero es solicitarle que pudieran revisar para que no vuelva a suceder esto, porque pues están dando cédulas profesionales a doctores que no están capacitados. Sí, con todo gusto. Lo has preguntado varias veces este tema. Vamos a pedirle a Salud y a la SEP que puedan hacer una revisión integral de todo lo que tiene que ver con este tipo de cirugías y muchas de ellas Muchas irregulares. Gracias, presidenta. Por otro lado, quiero yo preguntarle, porque bueno, también hay que ponernos del lado de los médicos esteticistas que no operan, sino que están haciendo su trabajo. Yo estuve investigando y preguntándoles por qué no habían hecho su examen profesional para cirugía plástica, para entrar como cirujanos generales y luego una subespecialidad en cirugía plástica. Y ellos me dicen que porque están amañadas las plazas que dan y son muy pocas las que dan para entrar a cirugía general y luego, bueno, de cirugía plástica. Yo quería preguntarle a ver si nos pueden explicar cuántas plazas hay disponibles para que estudien cirugía general, que es la primera que tienen que estudiar, porque ellos, al no tener esa oportunidad de estudiar, pues bueno, se van a las escuelas patito, que son las que están dando maestrías estéticas, porque pues ahí es donde pueden aprender, pero aquí aprenden a través de línea, en línea estudian. Entonces no tienen otra oportunidad. Quisiera ver si ustedes nos pueden explicar cuáles son las bases o cómo pueden entrar, o si se abren para que haya más oportunidad para especialistas. Si te parece, el martes que traigan preparado algo el Gabinete de Salud Para poder tanto responder lo de cirugía general, que es, digamos, un primer nivel en donde se reciben los médicos, y después cirugía estética
cirugía plástica, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se regula? Y la revisión de la actualización de todos los reboes, como bien Claro dices. que sí, muchas gracias. Al contrario. Bueno, vamos a ver, compañero del Universal atrás. Presidenta, buenos días. Salvador Corona del Universal. Yo le quisiera preguntar, si nos pudiera abundar un poco sobre el tema de las farmacéuticas. ¿Qué están revisando para valorar si incumplieron en la entrega de medicamentos e incluso pues si les van a dar algún tipo de prórroga a estas farmacéuticas, ya que incluso ellos han mencionado o reiteran este tipo de adeudo que tiene el gobierno federal con ellas? Prefiero que lo dé el Gabinete de Salud, porque ellos traen toda la explicación, qué farmacéuticas son, por qué no cumplieron, y viene el próximo martes. Entonces ellos ya van a explicar en la compra de medicamentos quién no cumplió con la entrega. Con algunas de las farmacéuticas, como lo he explicado, sí hay deudas, se revisa y se paga cuando así se considere de acuerdo a la revisión que se hizo de las facturas que han entregado, de los contratos, etcétera, etcétera. Ahora, si ellos deciden participar en una licitación, en la licitación no dice en ningún lado que si tienen adeudos tienen derecho a no entregar los medicamentos. Si ellos participan en la licitación es porque se comprometen al firmar el contrato a la entrega de los medicamentos en tiempo y forma. Si no cumplen, pues no están cumpliendo con ese contrato, independientemente de si pudieran haber tenido adeudos. Si no podían cumplir porque había adeudos previos, pues no hubieran concursado o hubieran dicho claramente que la entrega de los medicamentos dependía del pago de los adeudos. En ningún momento se estableció de esa manera. Entonces, quien no entrega en tiempos, pues está incumpliendo un contrato que ellos mismos firmaron. Entonces, esa es la evaluación que se hace para en todo caso retirarle el contrato y a partir de los precios que se definieron hacer una nueva invitación con subasta inversa que lo permite la ley de adquisiciones para que otro tome el espacio para la entrega de los medicamentos. Presidenta, nada más dos preguntas. El tema es si la fecha límite fue el 30 de septiembre o le dieron un plazo de estos días a las empresas. Que lo platique el Gabinete de Salud. El límite era hasta el 30 de septiembre y ellos ya pueden decir quién cumplió, quién no cumplió. Si una empresa entrega el 90% y le falta el 10%, pues ahí se establecen a partir de distintos mecanismos, pues opciones para esa empresa. Pero en principio, quien no entregue el 30 de septiembre, pues no podía seguir con su contrato. Y esto en términos, de la vida cotidiana o de las farmacéuticas en centros de hospitales, ¿cómo afectaría si no cumplieron, digamos, la mayoría de las empresas? Son muy pocos medicamentos los que faltan, como mencionamos el martes que vino Salud. Está alrededor del 90% el abasto, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, como en el IMSS Bienestar. De hecho, en el IMSS está más arriba el abasto. Medicamentos que no se han podido entregar, que son un porcentaje menor, es porque la empresa no había cumplido en la entrega de los medicamentos. Pero el abasto está muy alto y el martes pues ya presentan cómo cumplieron las farmacéuticas, quién no cumplió y a quién se le hacen medidas administrativas a partir de lo que el propio contrato o la ley de adquisiciones determine. Y si me permite una pregunta para el secretario de Obras, saber en qué momento se podría inaugurar el tramo que falta del tren interurbano en México-Toluca, el que llega a Observatorio, y vaya, el tema también de la línea 12, yo entiendo que pues tenía en la Ciudad de México ese tema, ya prácticamente pues no hay mucho avance en ese tramo de Observatorio a Mixcoac. Gracias. Sí. Bueno, del tren El Insurgente, como ya han llegado a ver en redes, el tren ya pasó y llegó hasta la estación Observatorio. Estamos ahorita en la instalación de los sistemas de señalización y control y en los procesos de prueba.
Entonces, muy pronto estarán viéndolo correr nuevamente en sus procesos de prueba y pues si todo sale conforme a las pruebas, será a finales de año, a principios del próximo año que se estará abriendo la operación, como siempre lo deseamos desde la Ciudad de México. Primero está todos los procesos de seguridad, todos los protocolos de prueba que seguimos y una vez que concluimos es que se abre la operación. Y en el caso de la línea 12, seguimos todavía en la parte del túnel que les reportaba desde mi gestión, desde nuestra gestión en la ciudad, donde tenemos los rellenos antrópicos. Falta ya muy poco, pero se avanza muy lento por cuestiones también de seguridad. Tiene asignado recurso para el próximo año. Concluyendo el túnel, se inicia implantación de vía, construcción de las estaciones, la conexión de las estaciones y conforme tengamos disponibilidad de recursos se tendrá un programa para concluir, pero se piensa concluir en esta administración. El túnel le faltan del orden de 30 metros en realidad al túnel para concluirse y estos son rellenos pues de cascajo, de basura. Arriba hay edificaciones, entonces el proceso constructivo consiste en inyectar concreto y una vez que se rigidiza la sección, entonces excavar, muy distinto al otro proceso donde íbamos excavando y avanzábamos pues del orden de decenas de metros por mes. Aquí a veces son metro y medio durante 4 semanas. Entonces es muy lento el proceso constructivo, pero también es lo que se requiere por cuestiones de seguridad. Se está monitoreando constantemente tanto la parte superficial como la parte interna del túnel. Y ya falta, les digo, del orden de menos de 30 metros para concluir. Y una vez que se concluye ya es implantación de vía, es todo lo de los sistemas y como les mencionaba también la construcción de la estación de la línea de la estación observatorio, que son unos túneles también en la parte de abajo, son unas pasarelas y también han podido observar la parte de la conexión a Mixcoac. Esta también ya se terminó prácticamente la excavación y están por hacer la conexión de la parte a la estación que está en operación, ¿no? Entonces, va bien, nada más tenemos que ir con mucho cuidado y con mucha seguridad en el avance. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Luego vamos para acá. Presidenta, buenos días. Vicente Buenos Serrano, días. conductor de Sin Censura. Presidenta, hace unos días estuvo Pablo Gómez en torno a este debate de la reforma electoral y hablaba de un foro para que también la comunidad migrante esté participando. ¿Se podría considerar la posibilidad de que sea insuficiente solamente un foro, Presidenta, entendiendo que hay paisanos a lo largo y ancho de Estados Unidos y que hay gran interés en la vida pública, electoral y política de México? Y no me quedó claro si el foro sería virtual, a distancia, o sería en Estados Unidos. ¿Podría darnos información sobre eso, Presidenta? A ver si nos pasan, no recuerdo exactamente si, porque estaban en la decisión si era en el consulado o si era también virtual o si las dos al mismo tiempo, pero en efecto se puede considerar ampliar quizá una sesión virtual para que se conecten de distintos lugares de Estados Unidos, principalmente, aunque no solo, y que desde allí se pudiera participar. Y entendiendo que el pueblo está listo para votar ahora incluso por sus jueces y juezas, ministros, ministras, magistradas, magistrados. Presidenta, en el tema de los consulados, usted tiene ese derecho por ser la presidenta de nombrar hacer ciertos nombramientos que se tienen que aprobar en el Senado. Hay otros nombramientos que no tienen que pasar por el Senado. ¿Usted no consideraría la posibilidad de que se pueda tomar tal o cual
consulado para que sea la comunidad migrante la que vote por su cónsul? ¿No podría abrirse esa posibilidad histórica, Presidenta, para que la comunidad en Estados Unidos vote? No sé si en cuántos, pero la posibilidad de que se vote por su representante en Pues el exterior. habría que verlo. Quizá lo que podríamos abrir en principio pues son propuestas, ¿verdad? Que se tome en cuenta, que se tome en cuenta la propuesta opinión de nuestros paisanos allá. Si hay una persona que conoce bien el tema, que está preparada y que evidentemente pues ha vivido allá y conoce las condiciones, por supuesto que se puede tomar en cuenta. Tiene que tener, a ver si tú debes saber, José Alfonso, creo que un representante diplomático solo puede tener una nacionalidad, ¿es así? ¿Que es la mexicana o puede tener las dos? A ver si me ayudas a contestar esa. Estoy casi segura que no pueden tener la doble nacionalidad. Tienen que ser solamente mexicanos. Tendrían que renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos si es que la tuvieran. Pero vamos a averiguar exactamente y vemos de qué manera pueden ayudar a proponer cónsules para que puedan desarrollar sus trabajos. ¿Usted lo ve con buenos ojos? Sí, esa pues tiene posibilidad? que cumplirse ciertas características, pero sí puede ser que se proponga. Ya sobre este tema de los migrantes, de los paisanos y paisanas que están bajo asedio, bajo la cacería, ¿ya le han dado un número, Presidenta, disculpe que insista en esto, de casos de presuntas violaciones de derechos humanos de nuestros paisanos en lo que va de esta cacería? Porque se ha admitido que sí hay casos, pero no han dado claridad, Presidenta, todavía de cuántos. Y se lo pregunto, perdón, Sí. porque está tomando un nivel preocupante la violencia con la que están arrestando a nuestros paisanos. Yo le mencionaba el caso de un paisano que fue asesinado o muerto a balazos por parte de las autoridades que buscaban detenerlo, y hay fotografías que están circulando en redes sociales de la misma comunidad de estos agentes que apuntan sus armas a la hora de llegar a las comunidades. ¿Qué es lo que le dicen? ¿De qué tamaño está la situación, Presidenta? Ahora ya también en Chicago, en donde se están dando casos también de una comunidad cansada y que se levanta con la actitud de las autoridades de o están de nuestro lado o están en nuestra contra, y eso es, creo que, preocupante y peligroso, Presidenta. ¿Qué le han informado? A ver si nos puede mandar, Roberto, el número de denuncias. Recuerden que cuando hay una violación o una presunta violación a los derechos humanos, quien tiene que solicitar el juicio es la víctima. Y en todos los casos se les acompaña con abogados. A ver si nos pueden decir en cuántos casos de los 1,086 detenidos que hay, o incluso con la familia del compatriota que murió allá, producto de la violencia, porque ellos estaban decidiendo presentar un juicio y se les va a acompañar. A ver si nos dan cuántos casos de violaciones a derechos humanos se tienen detectadas y en cuántas de esos nos han pedido apoyo para las denuncias. ¿Ha visto estas imágenes de las autoridades Sí, las he apuntando? visto, terribles, la verdad. Nosotros hemos enviado varias notas diplomáticas y seguimos insistiendo con el gobierno de los Estados Unidos y apoyando a nuestros paisanos allá. Pero sí le han mencionado que la situación está de tal Sí, magnitud particularmente que podría en salirse algunas de zonas. control. En algunas zonas sí consideramos que son situaciones muy delicadas. Y se ha hablado con las autoridades de Estados Unidos y se apoya a nuestros paisanos allá. Presidenta, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y conversábamos de esto que es extraño y no, extraño para muchos, pero que tiene una explicación para nosotros, los que le hemos expuesto aquí, las campañas en medios tradicionales y en columnas y estaciones de radio y televisión. No va de la mano la percepción de la gente en términos de seguridad o inseguridad con los grandes avances que se anunciaron ayer. Pareciera que avanza
y tiene éxito esto de estar repitiendo una y otra vez mentiras y tergiversando la información. De hecho, una de las cosas que ayer aclaraba el secretario, o nos aclaraba el secretario, es que nunca le han solicitado de una lista como la que mencionaban de Marco Rubio, de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. ¿Podría ayudarme con su opinión, su reflexión acerca de estas campañas que podrían estar teniendo impacto en la sociedad, estas campañas de mentiras? Por esto que le estoy mencionando, el INEGI habla de una percepción que, a pesar de que es pequeña, incrementa una percepción de inseguridad y no va de la mano con este avance, esta reducción del 30 y tantos % de homicidios dolosos, Presidenta. La percepción tiene que ver con muchas aristas, muchos temas. Lo primero que nosotros tenemos que estar seguros es que la población no dice que se siente insegura o por qué dice que se siente más insegura o menos insegura. Si es porque han aumentado algunos delitos o no. Eso es lo primero que nosotros como autoridad tenemos que garantizar. En efecto, se han reducido muchísimo, o hemos reducido muchísimo los homicidios dolosos, pero en algunos casos, como lo hemos venido presentando, y por eso la estrategia contra la extorsión, ha aumentado la extorsión. Y no lo vemos en las denuncias que se ponen, sino en la encuesta de victimización que da el INEGI. Y por eso nosotros pues, estamos planteando toda esta campaña, el cambio a las leyes para poder atender la extorsión. Entonces, lo primero tenemos que nosotros asegurarnos de que en efecto tiene que ver con campañas y no con algún delito que esté aumentando en cierta zona. Eso es lo primero, la garantía de eso, porque como autoridad pues tenemos siempre que trabajar en ese marco. Ese es, digamos, un tema, y en particular en algunas zonas del país sabemos que particularmente relacionado con extorsión telefónica, que no necesariamente lleva a un fraude, a pagar dinero, sino sencillamente con el miedo que genera una extorsión telefónica, puede generarse esta circunstancia. No en todo el país, pero en algunos estados está esta situación. ¿Qué otro problema hay? Los medios que permanentemente engrandecen, o muchos medios que permanentemente engrandecen los temas de violencia. La nota roja, como se dice. Eso a veces lo hacen sencillamente por comunicar, pero en la mayoría de los casos para generar un ambiente de que hay mucha inseguridad en el país. Entonces, sí tiene que ver también con el tipo de comunicación que establecen los medios tradicionales, en particular en algunos canales. Muchos de esos que firmaron aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón, muchos de ellos que firmaron el pacto García Luna de silencio, y que su interés no es informar a la población pues de que hubo un delito, que hubo un problema, sino generar un ambiente de que hay inseguridad en el país. Y si hay personas que están viendo la televisión de manera permanente, pues ocurre eso. Ahora tenemos las redes y las noticias falsas que se generan en las redes. Entonces hay que estar evidentemente informando desde aquí y en particular en las redes sociales, que hay incluso quien paga para generar un ambiente pues, que no corresponde con la realidad. Y hemos mencionado aquí en el detector de mentiras muchísimas de estas comunicaciones que se dan pues de mala fe. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir trabajando y la gente pues reconoce, porque aunque haya en algunos lugares algún tipo de delito que genere una circunstancia particular de inseguridad en las personas o de percepción de inseguridad, de todas maneras la gente reconoce que hemos avanzado. Y si no, pues no estaríamos en las encuestas como estamos. ¿Qué mensaje le envía a la gente? Que vamos a trabajar todos los días, independientemente de las campañas, independientemente de lo que salga en las redes, nosotros trabajar y escuchar a la gente para seguir brindando paz y seguridad.
Y yo estoy segura que el nuevo Poder Judicial nos va a ayudar mucho. Presidenta, y esto último por alusiones personales. Publicó hace unos días en el periódico Reforma Sergio Aguayo. Sí, mira, ve. Para ser designado embajador o cónsul, artículo 20 de la Ley de Servicio Exterior General, se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Pues que se hable de este tema en torno a la reforma electoral, sí, me parece. Presidenta, por alusiones personales, Sergio Aguayo, el académico Sergio Aguayo, escribió una columna en el periódico Reforma que titula Youtuberos. Hace referencia a su servidor con nombre y apellido y termina diciendo: dado el acceso que tienen los youtuberos a la presidenta, en Sonora decimos a Malayón, dado el acceso que tienen los youtuberos a la presidenta, que algunos de sus canales reciben publicidad oficial y que operan sin transparencia ni reglas claras, es legítimo preguntarse si en algún pasillo de Palacio se manipula lo que sucede durante las ya famosas mañaneras. Esto lo leo, me da risa obviamente, pero va de la mano con lo que escribe Jesús Silva Herzog Márquez, que la llama, por cierto, autoritaria, de cabeza fría. Dice que diariamente se deja entrevistar por periodistas aún más serviles que antes. Yo quisiera, Presidenta, que si pudiera, y está bien de su parte, aclarar esta situación, porque creo que es de muy mala entraña sugerir que aquí nos dictan lo que tenemos que decir orgullosamente a los youtuberos. Ahí sí que, como dice el compañero, mentira. Aclarar qué piensa de esto que se escribe, porque pareciera que hay también una intención de demeritar la mañanera del pueblo y demeritar la labor de ciertos personajes, entre ellos su servidor. Por alusiones personales se lo pregunto, Presidenta. A ver, vamos a plantearlo de esta manera. La información, todo mexicano y mexicana tiene derecho a la información. Los medios tradicionales, algunos han ido entendiendo poco a poco que México cambió, pero muchos otros defienden sus propios intereses o están al servicio de intereses de un grupo. Y la información viene muchas veces como propaganda. Lo he dicho aquí muchas veces, el periódico Reforma, que ya aquí hasta ya ni ponemos las mentiras que se ponen. O sea, que no da la información correcta, pero que siempre, por ejemplo, hoy no saca prácticamente nada de homicidio, disminuyó 32%. Pues es una nota importante, ¿no les parece? En el país, en un año los homicidios dolosos tuvieron una disminución de 32%. Eso no es de interés del periódico. El interés, pues, es golpear, y muchas veces con información falsa. Así pasa con otros medios escritos, de televisión. Bueno, hay uno que ya ni decimos, ¿verdad? Porque como debe impuestos, pues ya usó su televisora de propaganda. Absoluta propaganda. No hay información, es propaganda. Fíjense qué autoritarios somos. ¿En qué país del mundo eso sería viable? Digo, me pregunto. Somos tan autoritarios que permitimos que digan eso en una concesión del Estado. Propaganda. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido como un fenómeno no solo en México, sino en el mundo entero? Reporteros, periodistas, compañeros como muchos de ustedes,
que abrieron sus propios canales de YouTube con la facilidad que dan las redes sociales o en alguna otra red, que dan información y comentarios, como en cualquier medio. ¿Qué le pasa a todos estos intelectuales que estaban acostumbrados a que el pueblo de México solo escuchara lo que se decía en sus medios? Pues se sienten rebasados. ¿Por qué? Porque han perdido mucha credibilidad. Porque ellos también, y qué bueno que defiendan una posición política, pero tienen una manera de atacar a sus adversarios políticos denostando. Digo, hay algunos que ya es increíble lo que dicen, ¿no? El artículo de Aguilar Camín hoy es una cosa tremenda de lo que dice de Ciro. ¿Por qué? Pues porque ya casi nadie los lee. El primero que dijiste. Sergio Aguayo. Sergio Aguayo. Te puedo asegurar que tú tienes más vistas que Sergio Aguayo. De verdad. El otro día que decía, no, es que Riva Palacio, ¿no? Creo que Hans decía, es que dijo Riva Palacio de mí. Oye, ¿de qué te preocupas si a Riva Palacio lo leen 3 y a ti te reen 100,000? Ahora, ¿cuál es el problema? Las mentiras. O sea, ¿cómo construyen un artículo de opinión? Vean hoy muchos de los que salen, que además muchas veces todo viene igual, todo viene igual, todo viene igual. Que ayer que la presidenta dijo en el Zócalo que no se va a separar de López Obrador, pero miren, en realidad lo dijo porque en el fondo su problema es… ¿No? Entonces, cada vez los leen menos. Es un grupo, un círculo que se alimenta de sus propios, muchas veces mentiras, y en otros casos de sus propios comentarios políticos. Y entonces, como ya no tienen la influencia que tenían antes, pues tienen coraje. Ahora, ¿qué hacemos en la mañanera? Igual preguntan los compañeros de los medios. Bueno, Reforma, aunque ha preguntado aquí muchísimas veces. Universal pregunta, digo los medios escritos, Milenio, y televisoras, pues no viene una de las televisoras, ni viene. Y la otra, pues casi no pregunta, pero porque en realidad no ha preguntado. Pero hasta Uno TV que pregunta y muchas veces nos critica. O sea, aquí, bueno, viene Reina, que nos critica muchísimo, que no es de un medio tradicional, y de todas maneras generamos debate. Digo Reina porque es alguien que obviamente no es afín a lo que nosotros pensamos. Entonces, este es un espacio de debate público, de información y debate público. Si no existiera la mañanera, ¿cómo la presidenta puede decir, oye, lo que salió hoy en este medio, lo que salió en este otro medio, pues no es correcto? Si no existiera la mañanera, quien nos escucha a distancia, que son en el YouTube, llega a 400,000, a veces menos, a veces más. ¿Cómo podemos informarles de cómo van las carreteras? Que es uno de los compromisos que establecí en los 100 puntos. Pues no habría manera de informarlo porque en general los medios, pues este tipo de información no la dan, porque les interesa más el debate o, en fin. Entonces, la mañanera es un espacio de debate. Nosotros no le damos la palabra a uno por conveniencia, a otro le decimos en secreto qué deba decir. Todo mundo tiene una opinión política, eso sí. Y lo importante de todos, sean los medios alternativos o los medios tradicionales, que se diga la verdad. Sí hay una parte importante, más allá de la subjetividad que pueda haber en una noticia, que siempre hay, porque la objetividad del 100% esa no existe, pero que se sea honesto con lo que uno está observando. Le agradezco que haya hecho la aclaración porque
creo que es de muy mala entraña lo que se escribe. Y para cerrar, solamente un recordatorio, presidente, está pendiente para que ardan los que tengan que arder el segundo encuentro de medios independientes sí. y alternativos. Bueno, lo podemos planear hacia finales del año, si les parece. Le agradezco mucho, presidente. Sí, muy bien. Bueno, a ver, la compañera creo que no había preguntado. Muy buenos días, presidenta. Buenos días a los compañeros. Jessica Upart de enfoqueoportuno.com, Ciudad Victoria, Tamaulipas. El día de ayer, presidenta, se aprobó por parte de los diputados la ley de aduanas. ¿Cómo se refuerzan las aduanas de nuestro país? Y principalmente, pues Tamaulipas es un estado que tiene una gran actividad comercial exterior, sobre todo en puertos marítimos y frontera terrestre. Existen ya agentes aduanales que pues están manifestando su preocupación ante la reforma a la ley aduanera debido a que pues se les responsabiliza de actos que no tienen autoridad. Preguntarle, presidenta, ¿cómo garantiza que dicha reforma pues ayude a las aduanas para que no caigan en economía, competitividad y también la seguridad jurídica? No solamente está relacionado con los agentes aduanales, pero en el caso de agentes aduanales, y se tuvieron varias reuniones con Secretaría de Hacienda, que incluso se modificaron algunos de los planteamientos originales que había a partir de estas pláticas, son, digamos, como notarios, o sea, son un auxiliar del gobierno para la labor de la autoridad en las aduanas. Ellos registran o no registran lo que viene en un contenedor o no, y dan su fe, digamos. Entonces, durante muchos años los agentes aduanales incluso se heredaban, verán, por muchos años se heredaban, no había revisión. Entonces, ahora los estamos haciendo responsables, pues si se comete alguna irregularidad, porque si ellos en el pedimento que llega ponen una cosa y adentro hay otra cosa, pues ni modo que no fueran responsables, ¿verdad? Entonces sí, ahora hay responsabilidad de agentes aduanales, como también más responsabilidad de los servidores públicos que están en las aduanas. Y además se hacen distintos mecanismos que tienen el objetivo, uno, de que no haya evasión fiscal en las aduanas, es decir, que se paguen los impuestos que se deban pagar y al mismo tiempo que sea mucho más expedito todo el proceso de entrada y salida de mercancías de nuestro país. Por otra parte, presidenta, la centralización del presupuesto federal a través de programas sociales ha reducido la capacidad de gestión financiera de los estados. ¿Cómo se garantiza que las entidades federativas puedan tener sus propios recursos para atender pues también sus propios retos y prioridades de desarrollo? No, la ley de coordinación fiscal no tiene nada que ver los programas de bienestar, al contrario, hay estados que están recibiendo de manera directa apoyo. Bueno, todos los programas de bienestar llegan a la población. Hay estados que reciben 25,000 millones de pesos al año, que no va al gobierno, va directo a la ciudadanía, pero son recursos públicos que llegan a la población de un estado a través de los programas de bienestar. Pero eso no ha reducido de ninguna manera el presupuesto público federal que reciben los estados. Un presupuesto de un estado se compone de los ingresos propios y de los ingresos federales. Entonces, muchos de los estados pues deben fortalecer sus ingresos propios y siempre reciben los ingresos federales, igual que los municipios, de acuerdo a una ley. ¿Cuál es esa ley? La Ley de Coordinación Fiscal. Tiene una fórmula la ley, a partir de la cual se distribuye el presupuesto, que es por población, por situación de población en marginación, por recaudación del propio estado. Son varios elementos que definen cómo se distribuyen los recursos federales a los estados. Mientras más ingresos tributarios haya, más distribución a los estados hay, aunque el esfuerzo solo sea federal. Bueno, ¿quién más? A ver, Carlos, y luego, ¿quién más? Vamos allá atrás, si quieren, y luego hasta atrás con la compañía.
Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿qué tan importantes son estos proyectos carreteros en zonas que habían sido históricamente marginadas? Por ejemplo, recuerdo que recorrimos la de Guerrero, de Tlapa a Puebla, y era una carretera compleja. ¿Qué tan necesarios son estos proyectos? Y también el tema de la inversión pública para generar empleos en estas zonas. Bueno, hay carreteras que tienen que ver con la conectividad nacional, pero que ayudan mucho a los estados. Por ejemplo, la de Guaymas, Chihuahua, evidentemente pues le ayuda mucho a Chihuahua y al estado de Sonora, particularmente al puerto de Guaymas. Entonces es una conectividad regional, pero evidentemente a los dos estados les ayuda muchísimo. Y hay otras que tienen que ver más bien con situación de la población. Por ejemplo, todas las obras que se están haciendo, ¿las presentaste ahora? No, ¿verdad? Las de la Mixteca se derivan de una visita que hicimos. Visitamos de Guajuapan de León hasta la costa, por la Mixteca Baja, y las carreteras estaban en muy mal estado. Muchas de esas carreteras son estatales, ni siquiera son federales. Ahí inclusive estamos abriendo nuevas carreteras. Entonces esa pues va a ayudar muchísimo a la conectividad de esa zona, de muchas poblaciones que pues hacían mucho tiempo para llegar a los distintos lugares. Tenemos que ir por la Mixteca Alta después, por Tlaxiaco, que ayer me preguntaron. Hay otras, por ejemplo, la de la primera Tlapa, Cuautla. A ver, ¿por qué no platicas de eso? Sí, hoy no presenté el programa Lázaro Cárdenas porque si bien hay carreteras nuevas y hay conservación, me enfoqué en los que denominamos ejes prioritarios. He presentado en otras ocasiones la conectividad a nivel nacional, son 53,000 kilómetros de la red federal, de esos 43,000 son libres de peaje, el resto es de cuota, y hay 15 ejes prioritarios a lo largo de todo el país, que son donde se mueve la mayor parte de la carga y de las personas. Estos representan del orden de 16,000 kilómetros. Es con base en esos criterios que se definen estas conectividades principales, pero adicionalmente traemos pues más de 1,000 kilómetros en la zona de la Mixteca, que son estas que menciona la presidenta, y traemos esta conectividad de Cuautla a Tlapa, donde tenemos una zona en Puebla, también es parte de la Mixteca poblana. Traemos, lo mencioné, pero no venía imagen, es el entronque Palomas a Acatlán, que se está haciendo este año, y ahorita las imágenes que vimos es de Tlacochistlahuaca hasta Alacatlatzala, como parte. En el recorrido ese que dices. Así es. Entonces, bueno, y no presentamos todo, en realidad me faltan caminos artesanales, falta también todas las intervenciones que hacemos para atención de emergencias. Si bien aquí estamos presentando la reconstrucción de Guerrero, solo por mencionarles, el día de ayer el reporte son 39 intervenciones en diferentes carreteras federales principalmente, pero también intervenimos estatales reponiendo puentes. En la gira de la presidenta se habló de 2 puentes en Chiapas. Uno se restituyó el paso en menos de 24 horas y el otro en 3 meses estaremos reponiéndolo. Entonces, bueno, ese es parte del trabajo constante de carreteras. Gracias. Presidenta, ¿existe alguna cláusula, algunos puntos que puedan en el TEMEC, donde un país se pueda salir y negociar con el otro? Eso se lo pregunto porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues dice que está la opción de negociar con cada uno de manera diferente este tratado comercial, justo que es una revisión en 2026, pero él dice que busca negociar de forma diferente. El TEMEC es ley en Canadá, en Estados Unidos y en México. Se pasó por el Congreso. Entonces, si quisiera cambiarse, pues tendría que hacerse una revisión muy profunda. También puede ser que en el proceso de revisión del TEMEC pues haya reuniones bilaterales, no todas sean trilaterales, porque hay algunas cosas importantes entre México y Estados Unidos
Estados Unidos y Canadá y México. Es decir, no necesariamente todas tienen que ser trilaterales. Bueno, ayer mencionó con la visita del ministro Carney con el presidente Trump, o sea, el presidente Trump mencionó esto, pero nosotros no tenemos ninguna información adicional de cómo se van a llevar a cabo las revisiones. A la fecha, ¿qué estamos haciendo? Si recuerdan, hay cerca de 50 puntos que planteó Estados Unidos de lo que ellos consideran problemas de México frente al tratado comercial. Muchas de ellas se están aclarando porque no necesariamente es la visión que ellos tienen. Les voy a dar un ejemplo. En el caso laboral, ellos plantean que no hay suficientes recursos para los tribunales de justicia laboral. Ellos estaban contando nada más el presupuesto que da el gobierno federal, pero cada estado de la República da un presupuesto a sus propios tribunales. Si los juntas todos, pues son más de 4,000 millones de pesos. Entonces, cuestiones como esas, pues sencillamente se aclaran y se resuelven. Hay algunas que están planteando que nosotros no estamos de acuerdo y se revisan, estamos en esa revisión de estos puntos. La mayoría ya han sido, por lo menos desde nuestro punto de vista, resueltos. Y la revisión formal todavía no se abre. Nosotros publicamos, porque publicó Estados Unidos, consultas territoriales que va a hacer el secretario Ebrard en todo el país para poder recibir, pues, sobre todo de pequeños, medianos y grandes empresarios, cuál es su opinión que debería plantearse en esta revisión. Pero no hay hasta ahora nada adicional. Presidenta, ¿cuánta paciencia se requiere para sortear estas amenazas, no solo a la economía, sino a la soberanía nacional? Bueno, la soberanía, yo creo que digamos que la parte de seguridad, yo creo que ha habido un buen entendimiento con lo que acordamos con el secretario Rubio, y ahí pues va caminando. Yo creo que esa parte siempre puede haber alguna declaración, pero creemos que vamos bien. Y en el tema comercial, pues la situación es que el gobierno de Estados Unidos pues tiene una posición distinta ahora respecto a una serie de sectores. De todas maneras, como es el caso del automotriz o el acero, que tenemos ahí todavía en revisión, pero la mayor parte del tratado se está respetando, la mayor parte. Y creemos que nos va a ir bien, somos optimistas. ¿Va avanzando este plazo que habían acordado entre ambas naciones? Va avanzando, el plazo es hasta noviembre. Si recuerdan la publicación del presidente Trump, dijo 3 meses o más, lo dejó abierto, pero hay mucha comunicación de los secretarios. Entonces vamos a esperar, sobre todo la próxima semana, que haya algunas reuniones importantes, para, si es necesario, pues pedir una llamada con el presidente Trump. Presidenta, hoy tendrá un evento con autoridades de la FIFA, preguntarle detalles de qué estarían abordando, cómo va el tema de la FIFA. Después de la mañanera, no sabían cómo. No, es una reunión que tiene que ver con el Foro Económico Mundial. Vienen varios empresarios y el propio foro internacional. Me la pidieron hace muchísimo tiempo y hoy los vamos a recibir, les vamos a platicar del Plan México, las oportunidades que hay de inversión en nuestro país, cómo estamos viendo la situación internacional y particularmente de América del Norte, y esa es la reunión que tenemos después de la mañanera. Con FIFA, el lunes que entra ya presentamos, es el lunes, ¿verdad? El Mundial, ya vamos a presentarlo, de qué actividades va a haber, cómo se va, cómo son las fechas. Entonces, el lunes ya lo presentamos y vamos a ir cada 15 días presentando algunos temas importantes sobre el Mundial en junio del próximo año y reuniones con la FIFA ahí de manera permanente, su representación en México. Gracias. Y por último, preguntarle, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. ¿Qué tiene contemplado? ¿De qué forma se va a atender esta situación, vamos a presentar algo el próximo martes con Secretaría de Salud. Aquí en la ciudad, desde que estuvimos en el gobierno de la ciudad,
Se va a abrir en La Pastora y en la Gustavo Amadero un hospital especial para atención de cáncer de mama, nada más, tanto para quienes viven en la zona metropolitana como nacional, y el programa que tenemos pues de prevención y atención. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Bueno, vamos con la compañera, ¿verdad? Ya, tú perdóname, si es cierto. Disculpa, adelante. Hola, buenos días, presidenta. José Leveña, de Publimetro. En primer lugar, le quería preguntar sobre los 6 mexicanos que llegaron esta mañana a México, sí, y llegaron procedentes de Estambul. Si los va a recibir y saber quién va a sufragar los gastos de ese viaje. Nosotros, el gobierno. En el tema de infraestructuras y transporte, me gusta… Si ellos solicitan que lo reciba, lo recibo, pero hasta ahora no han hecho una solicitud para poderme ver. Okay, sí, porque el secretario de Relaciones Exteriores los ha recibido. Sí, el canciller estuvo atento todo el tiempo y en contacto con ellos a través del embajador de México en Israel para poder repatriarlos, y afortunadamente ya llegaron esta mañana. En el tema de infraestructuras y transportes, me gustaría saber cuál es la importancia de tener ya cumplido el 60% de las obras presupuestadas para este año. Bueno, pues es muy importante. Son 1.400 licitaciones las que se llevaron a cabo. Y como dice la presidenta, para llegar a este nivel de avance, este es el avance con respecto al presupuesto de 2025. Muchas de estas obras van a ser multianuales, se van a varios ejercicios por los kilometrajes que tienen, que pues son algunos hasta casi cercanos a los 400 kilómetros, y los puentes también por el proceso constructivo que necesita construirse un cuerpo y luego el otro. Pero iniciamos con proyectos ejecutivos, después viene todo lo que son obras inducidas, algo mencioné, pero eso nos lleva algo de tiempo el iniciar, en ocasiones la liberación del derecho de vía, los estudios previos, y todo eso se hizo y pudimos llegar a estos avances. Adicional a esto está todo lo de conservación. Muchas de las licitaciones que menciono tienen que ver conservaciones. Y bueno, pues contamos sí con un equipo aquí, agradecer a los equipos que apoyan todo esto, desde los centros estatales hasta los equipos que tenemos en áreas centrales, que les llaman las normativas. Ya que estamos en el tema también de transporte, primero en Estados Unidos se puso limitación a los vehículos de carga mexicanos porque decían que incumplían la normativa en Estados Unidos. Después, el gobierno de Estados Unidos le pidió a los transportistas que tenían que hablar inglés. Y ahora el estado de Texas está poniendo en duda la emisión de licencias para transportistas en México. ¿Se va a revisar o cuál es la postura de México sobre este tema? Vamos a pedirle a Jesús que revise. No tenía la información en particular sobre lo de Texas. Sí, es solo el estado de Texas, precisamente. Sí, lo revisamos. Otro tema, ayer el PAN sacó adelante una iniciativa en Chihuahua para poner freno al lenguaje inclusivo en las escuelas. ¿Cuál es la postura del gobierno? Pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Y ya por último, ayer se estuvo haciendo viral un tema que dicen que el turismo no llega a Tulum, que sí es temporada baja, que está en la ocupación del 48%. A pesar de los avances que hay en el turismo y del incremento de gasto que va a haber el año que viene, en el Congreso Global del Consejo Mundial del Turismo, México va a caer el año que viene un puesto en el ranking, quiero puntualizar, a pesar de que va a crecer el gasto y la aportación en el PIB. ¿A qué se debería esto? ¿Se debería reforzar aún más a pesar del Mundial? Ha aumentado el turismo y el número de visitantes a México. En particular, el caso de Tulum, hay un tema con el Parque del Jaguar que estamos revisando, tanto con Defensa, que es quien opera el Parque del Jaguar. Le pedí a la secretaria Josefina que ella coordinara esa mesa de trabajo, que hay algunas quejas por la entrada a la playa. Tiene que también hacerse algunas cuestiones de señalización, de acuerdo con lo que me planteó la secretaria, pero lo vamos a atender. Y me está ayudando Josefina. Ayer vi la tendencia que estaba en las redes, le pedí que lo atendiera, habló ayer incluso con varios hoteleros de Tulum, y hay que primero medir a ver si
lo que dicen las redes es cierto, y después ver en particular el tema del Parque del Jaguar para que se resuelva. Y pediría también mesura en los precios, porque es algo de lo que la gente se queja bastante en la zona de Tulum. Tiene que revisarlo la Secretaría de Turismo y evidentemente pues lo que buscamos es que pueda ir toda la población a conocer este bellísimo lugar de Quintana Roo. Muchas gracias, buen día. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, aquí adelante. A ver, vamos aquí, van para terminar adelante. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Tania Damián de Ángulo 7. Preguntarle primero sobre el tema de los de las cámaras de seguridad que ya se van a instalar en la Veracruz, en la autopista Veracruz, Puebla, México. Ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio el permiso al gobierno del Estado de Puebla. Saber cómo va a ser la coordinación, quién va a tener, se van a empezar a instalar en octubre, ya se comprometió el gobierno del Estado. En primer lugar, si esto se puede repetir en otras autopistas y también cómo va a ser la coordinación, porque va a ser muy importante en tiempo real estar monitoreando pues este tipo de robos, porque aunque bajaron en el primer semestre, continúan los robos a transporte de carga. Tendrá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en tiempo real también el acceso, los gobiernos del Estado de Puebla, la Guardia Nacional. ¿Cómo se está planeando? Es una coordinación con la Guardia. La Guardia Nacional es la responsable de la vigilancia y la seguridad en carreteras. Y obviamente pues tienen que trabajar con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el caso de Veracruz es un acuerdo que tiene el gobierno del Estado con la Guardia Nacional y ahí pues tienen que estar en comunicación permanente y el centro de videovigilancia pues tiene que estar la Guardia Nacional o en el propio centro de videovigilancia que ya tiene la Guardia para pues poder atender cualquier emergencia. Sí, porque hasta en una ocasión se acusó que se había clonado una patrulla de la Guardia Nacional. Digamos, estas cámaras tendrían que pues inhibir. Y también los accesos, no sé si cuando venga el comandante de la Guardia Nacional se había comprometido a cerrar todos los accesos irregulares. Ese lo está ayudando Secretaría. A ver, ¿quieres comentar? De la México-Puebla. Gracias. Sí, tenemos un grupo y la presidenta nos ha instruido y nos ha convocado a Gabinete de Seguridad, donde participa Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Ciudadana, perdón, participamos nosotros y tenemos tanto el monitoreo de lo que tiene Capufe como cámaras, más cámaras que se van a integrar, más arcos de seguridad que nos permiten detectar pesos y dimensiones, que también es un tema, y también estamos incorporando todas las cámaras de las autopistas concesionadas. Entonces, toda esta información estará concentrada en un centro y permitirá monitorear. En específico de los cierres de carreteras, pues vamos bien, vamos avanzando, nos vamos a llevar yo creo que 2 meses más en concluir, en específico la México-Veracruz y México-Querétaro, que es con las que iniciamos. ¿Y en otras autopistas también se está haciendo lo mismo? Todo, en todas se está trabajando en cierres, sin embargo nos concentramos en específico en estas dos, donde tenemos ciertos indicadores. Pero sí, vamos a trabajar en todos los cierres y como lo vieron en alguna presentación que hice aquí y que seguramente pronto regresaremos a informar, no nada más es mover dovelas, sino es construir muros de concreto o de mampostería. Entonces son cierres importantes, abrimos zanjas. En fin, y además se continúa monitoreando. ¿Sabe cuántas faltarían? ¿Cuántos accesos faltarían por cerrar? Debemos de andar en el porcentaje de avance que me reportaban esta semana, vamos al 60% de avance. Gracias. Y presidenta, quería plantearle un tema de las universidades descentralizadas. Hace tiempo le preguntamos sobre que a los directivos tecnológicas, estas universidades particularmente tienen la distinción de que 50% dependen de los estados y 50% de la federación, académicamente dependen de la federación. La primera pregunta es que habíamos preguntado que se autorizó un aumento solo a directivos. En el DOF ya salió el incremento para los trabajadores académicos y trabajadores, pero no han sido liberados los recursos
Hacienda. No sé si se va a dar ese incremento del 4% para homologar, que se le dio a los directivos, o qué sabe al respecto. Sí, a ver si Mario nos puede confirmar. Y vamos a pedirle a Mario, son escuelas muy importantes, son técnicas y politécnicas, que sí, en efecto, su presupuesto depende la mitad del gobierno del Estado y la mitad del gobierno federal, pero académicamente la federación lleva la currícula, digamos. Entonces, vamos a ver si, nada más que me confirme lo del aumento. Sí, y al respecto de ese tema se han planteado, maestros de las tecnológicas, un sindicato que se llama Sindicato Nacional de Educación Superior, ha planteado, diferentes propuestas para mejorar, porque sucede que hay problemáticas en los estados, pues porque a veces gobernadores, gobernadoras, no quiero particularizar, las usan como para poner perfiles que no son adecuados, como pagos para sus operadores políticos, y por una parte plantean que las auditorías de la SEP sean mucho más rigurosas, sobre todo porque hay un impasse, me refiero a un paripazo, creo que así se llama, paripazo, perdón, en donde la Secretaría de Educación Pública Federal da recursos, por ejemplo, para pagar seguridad social en estas universidades, o da recursos para pagar nuevas plazas, y no se están haciendo en los estados. Hay muchos casos, Morelos, no conozco exactamente, pero en todos los estados, o muchos estados, Michoacán creo que también hubo, y otros casos, no sé si también en Puebla, pero eso por una parte. Se dice que hay un adeudo de 9,000 millones de pesos en lo que da la federación, pero que los estados no invierten en general. Se podría documentar, la verdad nosotros no hemos tenido tanto tiempo de documentar, hemos sacado las notas sobre todo pues de casos de despidos injustificados en diferentes estados, en donde acusan que los nuevos pues directivos que ponen gobernadores, gobernadoras, pues quieren poner a su gente, y también se van acumulando despidos pues de este tipo, que el Estado a final de cuentas va a tener que pagar algún tipo de indemnización, aunque sea ya solo de un año, de acuerdo a lo que dice la ley laboral. Por una parte está la auditorías más fuertes por parte de la SEP federal, porque no se está auditando, y una homologación salarial. Estos trabajadores ganan hasta 120% menos que los institutos tecnológicos federalizados, como el IPN, el Instituto Tecnológico de Puebla. O por otra parte se habla de la federalización. Es decir, que la federación no tendría que gastar más, sino simplemente pedirle a los estados que se concentrara el recurso federal, que se tenga digamos, sean más estrictos en la parte académica, porque a final de cuentas ocupan 30% de la matrícula, o sea, son 344 universidades descentralizadas, tecnológicas, politécnicas, interculturales, y digamos que se están reduciendo las matrículas por estas problemáticas. No es reducción de la matrícula, pero es cierto que se usaba que los directores o algunos puestos de confianza no tuvieran la validez académica, sino más bien eran cuotas de poder de algún gobernador. Hemos estado tratando de cambiar toda esa situación. Si gustas, lo que podemos hacer es que la próxima vez que venga la SEP, que venga Mario, que platique en particular, y que venga la directora de estos institutos para que podamos platicar cómo estamos mejorando. Sí, gracias. Y finalmente no quisiera dejarle de preguntar, respecto a la matrícula, algunos maestros dicen que sí, a lo mejor no mucho, pero que sí están estas universidades instaladas y que valdría la pena pues potenciarlas, o sea, no dejar que las auditorías, como usted dice, que sean un poquito más estrictas, y le agradezco mucho. Y finalmente no quisiera dejarle de preguntar este caso que ayer sucedió en Tamaulipas, porque es una noticia. Ya la Sedena, Defensa, admitió que fue un error, ya separó a Sí, un caso muy lamentable. Y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la Policía Militar de la Defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Entonces sí,
se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias. ¿Se sigue teniendo la instrucción de que el defensa no, digamos, no ataque a población civil? Fue un error, digamos, del comandante. Pues hay que revisar qué pasó primero, para poder tener pues todos los datos de qué ocurrió. Y segundo, en efecto, o sea, se responde por parte de un policía, de un miembro de la Guardia Nacional, de Defensa, etcétera, frente a una agresión. No se llega a disparar. Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene un orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, pues actúa para detener al responsable o a los responsables. Y el uso del arma de fuego pues tiene que ser racional. Hay una ley que establece bajo qué condiciones. Y no somos la guerra contra el narco de Calderón, no. En donde se permitía la excepción de llegar a disparar a las, por más que fueran presuntos delincuentes, pero la orden era disparar. Aquí no. Es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo, se actúa, y si hay agresión, entonces se responde. Gracias. Sí. Bueno, vamos aquí y ya cerramos, ¿no? Cada quien que responda. Gracias, presidenta. Celsi Juárez, de noticiasdefrente.com. Saber qué información tiene sobre el comunicador que fue baleado en Salvatierra, Guanajuato, mientras transmitía pues a través de redes sociales, a través de Facebook. Fue baleado mientras denunciaba caminos en esta comunidad de Uriel con baches, y preguntarle al secretario también si pues ya tienen pensado acciones en estos caminos o si hay coordinación con el gobierno estatal para esta situación. Gracias. Lo está investigando el Gabinete de Seguridad, este lamentable caso, y este año iniciamos con, bueno, hubo un primer periodo del bachetón, que le llamamos, de repavimentación y bacheo. En la época de lluvias lo suspendimos porque es mejor no bachear o pavimentar en este periodo para que pueda durar más. Y ahora vamos a reiniciar en todo el país. Lo dije en el Zócalo, es una de las quejas más grandes de la gente, los baches. Entonces la idea nuestra es evidente. A nosotros nos tocan las carreteras federales, pero la idea es que nos podamos sentar con los gobernadores y presidentes municipales para que haya un programa nacional de bacheo y repavimentación en todo el país. Entonces, ya pronto vamos a llamar a esta reunión, y particularmente ayer justo tuvimos reunión. Se van a dar 4,000 millones de pesos para iniciar durante este periodo de aquí a diciembre. Gracias, presidenta. También el Banco Mundial y Moody's ha elevado su estimación de crecimiento para México para el cierre de este año, y calcula que México crecerá un 0.5% a fin de una subida frente a una estimación previa que tenían del 0.2%, y también prevé que en 2026 el aumento del PIB pues sea de 1.4%. Saber si tiene información a qué se debe este pues de acuerdo con la información que va publicando el INEGI, van actualizando. Nosotros, el FMI dijo que iba a caer la economía mexicana, porque era esta idea de que todo lo que ocurriera en Estados Unidos nos iba a impactar y que no había manera de… No, en general, que hay tanta dependencia con la economía de Estados Unidos que lo que ocurra allá pues va a ocurrir aquí. Y además, pues la situación evidente de los aranceles, que sí ha tenido su impacto en la economía nacional, pero lo cierto es que nosotros definimos un plan de inversión pública, de inversión privada, y el portafolio de inversiones privadas sigue avanzando y las obras públicas siguen avanzando. Entonces, este año pues vamos a ver cómo cerramos. Hay una estimación del INEGI sobre el 1.2%. Y estamos trabajando en ello, no es una cosa de que pues a ver cómo crece la economía y nos crucemos de brazos. Esa era la visión del neoliberalismo. Nosotros no trabajamos todos los días, no solo para el crecimiento, sino principalmente para el bienestar de la gente. Entonces, el año que entra lo consideramos todavía mejor, y creemos que además pues
el acuerdo con Estados Unidos va a ser bueno y va a ser pronto, y eso va a ayudar también pues a que sigan las inversiones en distintas áreas de la economía. Ya por último, Presidenta, ayer Ricardo Salinas Pliego criticó a los mexicanos que ganan 8,000 pesos. Dice que son de una mentalidad conformista. Esto pues abrió debate porque pues se toman esas declaraciones un tanto clasistas, racistas. ¿Qué opinión tiene al respecto de estos comentarios? No, ya. Es por sí solos. No necesitan ningún comentario adicional. Es esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Así lo plantea él. Y la gente humilde trabaja más que cualquiera de ellos, mucho más, pues que es un sistema que no permitió que hubiera bienestar. Por eso el incremento, imagínense 36 años sin aumento en el salario mínimo, más que lo mínimo que correspondía a la inflación. 36 años, 6 sexenios sin aumento al salario mínimo. Bueno, ya ahora hasta los presidentes, pues hasta Fox ya dijo que pues la verdad sí es cierto, debería de haber aumentado el salario mínimo, porque ve los impactos que tiene. Pero además los programas de bienestar y todo el marco de bienestar que debe garantizar el Estado. Esta idea de que todo lo garantiza el mercado ya mostró su fracaso. El que defienda eso, pues vive en el mundo al revés y además busca conservar sus privilegios. Y ya se demostró que la economía crece cuando se riega desde abajo, cuando hay bienestar. Y los recursos públicos son para eso. La educación pública, el acceso a la salud pública, el acceso a la vivienda, los derechos fundamentales de las y los mexicanos debe proveerlos. Evidentemente, nadie está en contra de que haya escuelas privadas, de que haya hospitales privados, centros de salud particulares, regulados obviamente por la Secretaría de Salud, pero que esa sea la alternativa, pues no. El Estado tiene la obligación de dar educación pública desde la inicial hasta la universidad y que sea la mejor de todas las educaciones. Y quien toma la decisión porque tiene recursos de ir a una escuela particular, tiene todo el derecho. Pero si todo se cobrara, pues sería el privilegio frente al derecho. Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y fue lo que se trató de impulsar durante todo el periodo neoliberal. O esta idea de libertad, libertad de no pagar impuestos, libertad de morirte de hambre, libertad de no poder moverte de un lugar a otro porque no hay una carretera. Pues esa no es libertad. La libertad siempre lleva responsabilidad. Y hay una parte fundamental que tiene que garantizarle al Estado. Entonces, esta visión meritocrática, por supuesto que el esfuerzo individual es importante, nadie dice que no. Los niños que van a la escuela, pues que le echen ganas a la escuela. El joven que trabaja, pues tiene que hacerlo con gusto y con empeño, con esmero. Pero no solo es un asunto de meritocracia, no. Es un asunto de generar las condiciones para que eso sea posible. Y yo ni siquiera le llamo oportunidades, yo le llamo acceso a derechos. Y eso es la cuarta transformación. Entonces, no tiene alternativa estas posiciones porque el pueblo de México ya está muy consciente. Ya estos discursos que todavía en algunas gentes pues se convencen de ellos, pues en general la mayoría del pueblo de México sabe que cambió el modelo económico, cambió el modelo social, cambió el modelo político y recuperamos la dignidad. Esa es la cuarta transformación. Gracias, Presidenta. Cerramos. Detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos.
Desde el 15 de septiembre, comentaristas, medios de comunicación han promovido mentiras, desinformación y tergiversaciones sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Ante la verdad, los desmentidos y las aclaraciones, quienes se dedican a la difusión de falsedades continúan en sus esfuerzos para engañar a la población. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Ataques contra la reforma a la Ley de Amparo, el refrito de acarreados a los eventos de la presidenta Claudia Sheinbaum son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras contra la Ley de Amparo. A. La reforma a la Ley de Amparo limita el acceso al amparo colectivo y a los medicamentos. Pues la reforma a la Ley de Amparo podría quitarles derechos, podría limitar el acceso incluso a medicamentos que claramente pues salvan vidas. Los papás de niños con cáncer han usado los amparos para forzar al gobierno a que les dé medicinas. Y esta herramienta es la que la presidenta Sheinbaum les está arrebatando de las manos. ¡Mentira! La reforma a la Ley de Amparo no afecta el acceso a medicamentos. Se modifica el artículo 129 para darle prioridad al interés colectivo en las suspensiones, se mantiene la protección de los derechos humanos y continúa el derecho de las asociaciones civiles a solicitar amparos. Además, el acceso a la salud y a los medicamentos ya está garantizado por la Constitución en el artículo 4 y la Ley General de Salud en su artículo 28. B. La Ley de Amparo dejará desprotegido al ciudadano ante el bloqueo de sus cuentas y detenciones arbitrarias. Aquí, con esta reforma, debilitando la suspensión, le das inmunidad a ciertas autoridades para que sus actos nunca sean suspendibles. Esto da lugar a actos arbitrarios. Los expertos advierten focos rojos, en especial porque usted podría quedar indefenso ante detenciones arbitrarias o producto de acusaciones fabricadas. ¡Mentira! La iniciativa propone modificación al artículo 129 de la Ley de Amparo para limitar la posibilidad de desbloquear cuentas mientras se resuelve un juicio de amparo. Establece que la suspensión provisional nunca procederá en estos casos y la suspensión definitiva solo se concederá cuando la persona afectada demuestre plenamente la procedencia lícita de sus recursos, protegiendo así el interés social al no obstaculizar el combate al lavado de dinero. C. La reforma a la Ley de Amparo afecta a la división de poderes y al Estado de Derecho. Los legisladores de Morena se preparan para dar una nueva estocada a la división de poderes y el Estado de Derecho. Los legisladores pasaron por alto las advertencias de los especialistas, los riesgos que se están corriendo y están listos para dejar a millones de mexicanos sin la posibilidad de ampararse. ¡Mentira! La iniciativa no modifica el artículo 40 de la Constitución Política, la cual define la división de poderes. Tampoco modifican la facultad del Poder Judicial para otorgar amparos y suspensiones, por lo que mantiene al amparo como el recurso por excelencia de la defensa efectiva de los derechos humanos y como medio de control legal y constitucional. Además, se mantiene el régimen de responsabilidades para las personas servidoras públicas que incumplan con las sentencias que concedan la protección constitucional. 2. Al informe del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asistieron acarreados. Como ya es costumbre, el acarreo estuvo afinadísimo. Filas kilométricas de camiones que llegaron de distintos estados. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 6 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la asistencia a su informe del primer año de gobierno, realizado el 5 de octubre, fue una invitación abierta. Los sindicatos se movilizaron, pero no hubo un llamado desde el gobierno. El acceso al evento fue abierto al público, de participación libre y contó con la presencia de ciudadanos, representantes de organizaciones, legisladores y miembros del gabinete. En él se visibilizó control en los accesos y filas voluntarias. Gracias, presidenta. Buen día.